Bendiciones a todos los hermanos, hermanas, sean bienvenidos un día más a Un Consejo de Dios. Hoy quiero que veamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 2, vamos a estar viendo del versículo 29 al 30. Repito, primera de Samuel 2, 29 y 30. Y nos dice la palabra lo siguiente: ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Yahvé, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Yahvé: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El texto que hemos visto hoy está relacionado con el sacerdote Elí. Está relacionado con la enseñanza que le dio a sus hijos también. Está relacionado con el ministerio que Elí tenía delante de Dios. Tienen ustedes que recordar que Elí era el sacerdote que el Señor puso para que ministrara a la congregación, para que levantara las ofrendas delante de la congregación, para que intercediera a Dios delante de la congregación. Y sus hijos también, por herencia ministerial, también hacían el mismo trabajo que él. Pero vemos aquí en este pasaje, en este capítulo, como los hijos de Elí eran totalmente apartados de la verdadera, de la correcta voluntad de Dios dentro de su ministerio. Si ustedes leen el capítulo 2 entero, van a ver ustedes lo que hacían los hijos de Elí. Van a ver ustedes cómo para nada eran merecedores del sacerdocio que tenían que ostentar y que tenían que llevar adelante. Entonces, en el verso 29, ya Dios, un poco harto de ver lo que están viendo sus ojos con respecto a lo que están haciendo los hijos de Elí, le dice muy claramente al sacerdote y a sus hijos, en el verso 29 de 1 de Samuel capítulo 2, que es en el que estamos, y les relata lo siguiente: ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Porque has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Si en el día de ayer veíamos la importancia de que los padres enseñaran la voluntad de Dios a sus hijos, lo importante que era que le enseñaran cuál era lo que Dios les demandaba a su pueblo, vemos hoy lo importante que es que los hijos obedezcan a Dios y que los padres le enseñen el temor de Dios, le enseñen a andar en la obediencia de Dios. Veamos aquí también un claro ejemplo de cuando un padre que tiene el deber, la enseñanza de honrar a Dios, no lo honra. Y cuando no lo honra en el ministerio, en el sacerdocio, sus hijos tampoco lo van a honrar. No honra lo suficiente. Me refiero en el caso del sacerdote Elí. No habría visto posiblemente lo que hacían sus hijos, o no querría ver lo que sus hijos harían. Eso lo desconocemos. Pero lo que vemos aquí es la falta de honra de cuando
el líder de la casa, el jefe de la casa, no honra a Dios, caen también sus hijos cuando no honran a Dios. La importancia de que los hijos honren a Dios cuando los hijos conocen a Dios. El deber que tienen de honrar a Dios cuando lo conocen. El deber que tienen de honrar a Dios porque así se lo han enseñado sus padres. Y cuidado, padres, con darle más honra a los hijos que a Dios. Cuidado, padres, con darle todo, absolutamente todo, hecho a los hijos. Porque es lo que le pasó al profeta Elí, sacerdote Elí, igual que le pasó también al rey David. Fue tanto el amor que tuvo hacia sus hijos, que luego sus hijos no hicieron la voluntad de Dios. Fue tanto lo que David le dio a sus hijos, que luego ellos no se lo agradecieron como era lo normal. Y estamos viendo aquí esa enseñanza en el día de hoy. Como cuando los padres le dan demasiada honra a los hijos, se la están quitando a Dios sin darse cuenta. Se le están quitando a Dios porque lo hemos visto aquí. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué le has dado más cariño a tus hijos que a mí? Los has querido más que a mí. Les has soportado todo. En lugar de enseñarles cuál es la voluntad mía, en lugar de enseñarles a que el ministerio en el que tienen lo lleven adelante con honra, con sencillez, pero con temor a mí y a mi palabra. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí?, le pregunta Dios al sacerdote Elí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, Elí le daba lo mejor que tenía para sus hijos, la mejor comida, la mejor carne, lo mejor de los animales, todo lo mejor era para sus hijos. Y sin embargo sus hijos no dedicaban tiempo a buscar a Dios, no dedicaban tiempo a consagrarse a Dios, no dedicaban el tiempo suficiente a caminar en los caminos de Dios, no dedicaban el tiempo suficiente a oír la voz de Dios para saber si lo que hacían era lo correcto o lo incorrecto. Y Dios se lo demanda, porque dice el versículo 30, por eso Yahvé, el Dios de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Yahvé, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Figúrate lo que he leído. Dios honra a los que le honran. Dios le da crecimiento, altura a los que le honran. Dios bendice a los que bendicen a Dios. Dios bendice a los que trabajan para Él, a los que se esfuerzan para Él, a los que le buscan, a los que se entregan, a los que se humillan a Él. Dice la palabra que Dios los honra. Acuérdate de estas palabras. Acuérdate de esta enseñanza en el día de hoy. Enséñales a tus hijos que tienen que respetarte a ti como padre, como madre, pero también respetar mucho a Dios. No le des a tus hijos una enseñanza que no está en la Biblia. No te excedas. No te excedas en darle todo a tus hijos, porque todo no se le puede dar. Tienen que enseñar, tienen que ser enseñados, en que tienen que diferenciar su propia vida en el futuro, en el que tienen que aprender a caminar por ellos mismos, en el que tienen que aprender a depender de Dios, en el que tienen que aprender a ser independientes delante de Dios, que tienen que aprender a sacrificarse los estudios, a esforzarse en los estudios, a tener una disciplina en los estudios, a tener una responsabilidad en la iglesia, a acordarse de los más necesitados. Tienen que aprender a conocer la persona de Jesucristo. Tienen que aprender a poner la Biblia por obra, en práctica,
Tienen que aprender que Dios es un Dios celoso, que tienen que aprender a no pecar. Y si pecan, que se arrepientan delante de Dios. Tienen que aprender que tienen que dar frutos para Dios. Tienen que aprender a no ser vagos. Tienen que aprender a trabajar para el Señor. Cuidado, porque puede ser que termine igual de mal que los hijos de Elí, que el Señor acabó con ellos, porque no eran merecedores del cargo que ostentaban. Enseña a tus hijos siempre a que honren a Dios. Siempre, siempre a que honren a Dios, que teman a Dios, que vivan en la palabra y en la presencia de Dios. Acuérdate, porque el Señor se lo dijo a Elí: ¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Por qué? Que el Señor te bendiga y te dé sabiduría para saber gobernar tu casa con tus hijos. Puedes escuchar este y todos mis devocionales en el canal de YouTube Devocional Un Consejo de Dios. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.